del extranjero. En el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos se publicó la modernidad limitada, la idea del ser y el lugar de la razón en el pensamiento de Miguel Federico Schiaca. Además es director del Seminario de Filosofía y Literatura. El doctor Vicente Redondo Ramírez, licenciado en Filosofía en la Ciudad de México, en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, maestro y doctor en Planeación Educativa en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Se ha desempeñado como coordinador del área latinoamericana del Centro para la Educación Internacional de la Educación en la Universidad de Massachusetts, como director técnico del Instituto Nacional para la Educación de Adultos, INEA, en México. Además ha sido consultor de la UNESCO y de UNICEF. Se desempeñó como director de investigación y desarrollo del Centro Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, con sede en Pátzcuaro, Michoacán, México. Responsable de los programas de capacitación, investigación y asesoría en los países de la región, en el marco de los proyectos regionales de la Organización de Estados Americanos y de la UNESCO. Ha ejercido la docencia universitaria a nivel de posgrado en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es autor de diversas publicaciones nacionales y extranjeras relacionadas con el desarrollo económico y social, en general con los sistemas y modalidades educativas y con el papel de la sociedad civil. Actualmente es secretario de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Les pido un aplauso, por favor. Pues bueno, sin más ya entramos en materia y si no tienen inconveniente, en el orden en que los mencioné, les iré dando la palabra por 15 minutos. Muy buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del periodo revolucionario al que muchos investigadores nos hemos dedicado. Sobre todo, como decía el doctor Andrade, con una visión cada vez diferente con el paso del tiempo. A mí me gusta recordar una anécdota de hace más de 25 años, cuando mi hija pequeña me oía hablar con tanto entusiasmo de la revolución y escuchaba hablar a su bisabuela con verdadero terror. Y me dijo, ¿es la misma revolución? Pues era la misma, lo que pasa es que su bisabuela la había vivido cuando yo la estudiaba. Creo que estos referentes que nosotros vamos teniendo a lo largo de los años, la manera como se va construyendo la idea de la revolución es cambiante. Y yo querría señalar que prácticamente a partir de el término de la lucha armada, cuando empieza a haber una relativa estabilidad, aunque no del todo, después de que se promulga la Constitución de 1917, permanece la idea de que los mexicanos tenían que unirse de alguna manera. Y esta unión muchas veces se dio alrededor de la configuración de la idea de una revolución única. Ahora la investigación nos ha mostrado que fueron muchos movimientos con objetivos distintos y que naturalmente en la idea de una historia articulada los hemos vinculado, aunque de suyo tienen algunas relaciones. Cuando leí el tema de esta mesa, dije, bueno, ¿de qué revolución voy a hablar? Y conforme a la visión de quién. Si nosotros vamos estudiando cómo se generan estos movimientos y caemos en la tentación, como muchas veces ha ocurrido, de pensar que el régimen porfirista fue todo lo negativo, malo, fatal para esta sociedad y que la revolución trajo todo lo positivo que vendría después y que el país desarrolló, estamos fragmentando un tiempo histórico. Es decir, los procesos se van gestando a lo largo de muchos años. Y en el caso de México, yo querría destacar que con independencia de la posición de los gobiernos liberales, conservadores, republicanos, monárquicos, siempre se tuvo presente que la mejor manera para que el país progresara era educando a los jóvenes. José María Luis Mora decía que las únicas revoluciones verdaderas eran las revoluciones mentales. Por eso, la formación de los mexicanos fue considerado siempre un elemento fundamental. Muchas ocasiones las mismas
mismas circunstancias de la guerra impidieron que esto se concretara. Y aún hoy nos asombra cómo Juárez, en el momento del triunfo de la República, unos cuantos días después, tomó la determinación de forjar un sistema educativo moderno, creando la Escuela Nacional Preparatoria, que sirvió de modelo a muchas otras instituciones en el país. Entonces, lo fundamental era pensar en una educación laica, en un sistema bien articulado, donde se enseñaran diversas materias que les permitieran a los estudiantes aprender un método de análisis, de estudio y poder profundizar en las carreras que eligieran con posterioridad. Años más tarde, esta idea de la educación se fue haciendo viable en la medida que el país dejaba atrás las grandes guerras con el extranjero, las guerras civiles, y entonces empezó un proyecto educativo muy importante que abarcaba a todos los jóvenes y que tenía que ver con la idea, que creo que esa es una obsesión de nuestro país, de querer ser modernos. Y esta modernidad no solamente tenía que ver con las cuestiones económicas, sino con las cuestiones culturales. México aspiraba, ya en los años 80, cuando el general Díaz llega a la presidencia, aspiraba a ser reconocida como una nación que formara parte, como se decía entonces, del concierto de las naciones civilizadas. Esos años finales, las últimas décadas del siglo XIX, fueron particularmente importantes para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo del arte, para el desarrollo de la literatura, al mismo tiempo que se fincaban industrias con capital extranjero en muchas regiones del país. Uno de los grandes problemas de México a lo largo de su historia es la desigualdad. México nació como un país heterogéneo y esas desigualdades se han agudizado en muchos momentos de nuestra historia. Sabemos que hay una nutrida población indígena en el siglo XIX que está marginada de los satisfactores que entonces representaban el mundo moderno. Y una de las claves de la educación en esos años era que los jóvenes se formaran conociendo su historia, conociendo su entorno, la naturaleza, las características del país donde vivían, pero también buscando hacerlos sensibles a esas desigualdades. Toda educación que no tenga por propósito mejorar a la sociedad, decían entonces, quedará a la mitad, quedará atrás. Muchos de estos jóvenes que se formaron en las escuelas de jurisprudencia, en las escuelas de medicina, que iban a formar un núcleo muy importante de profesionistas hacia los años finales del siglo XIX, pensaron en muchas formas cómo podría llevarse a cabo este cambio. No olvidemos que en esa época, de algún modo, a veces hay una incomprensión hacia el mundo indígena. Se ve a los indígenas como seres atrasados, no se conocía en ese momento toda la maravilla de la cultura que hemos ido descubriendo a lo largo de los años. Y entonces la idea era civilizar, alfabetizar a estos personajes e incorporarlos a las nociones de la cultura occidental. En los años iniciales del siglo XX, cuando el país había alcanzado una relativa estabilidad, empezaron a surgir muchos problemas y muchos planteamientos cuyo propósito era tratar de lograr una mejoría en la sociedad. Uno de los temas fundamentales, que sería uno de los signos característicos de la revolución, era el hecho de que, bueno, el presidente había permanecido muchísimo tiempo en el gobierno, lo cual, si bien le había dado una cierta estabilidad al país, había generado un anquilosamiento de las formas de organización política. El general Díaz siempre planteó desde el origen que el país requería estabilidad y esa estabilidad iba a permitir que en el futuro hubiera democracia. Cada 4 años, entonces,